Bueno, la idea en este video es trabajar un poquito el tema de regla de 3 simple, directa o inversa, y regla de 3 compuesta. Una cosa que es importante es enfatizar el hecho de que antes de usar regla de 3 hay que establecer claramente que existe relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, sea proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. No toda relación entre magnitudes es de proporcionalidad, está como veíamos el ejemplo el otro día en clase. Si nosotros establecemos una relación entre la edad de un niño y la altura que tiene, hay una relación entre esas dos magnitudes, podríamos casi que decir que es una relación o una función creciente. A medida que el niño aumenta su edad, aumenta su estatura, pero claramente que aumente una, aumenta la otra, no es suficiente para decir que hay una proporción. Si yo dijera que un niño de un año mide 80 centímetros y les digo, calcule cuánto mide el niño a los 2 años, y alguien usara la regla de 3 y dijera, bueno, mide 1,60 y a los 3 años 2,40, claramente es algo ridículo, ¿no? Entonces, a veces se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una aumenta la otra, pero eso no es del todo preciso. Para que haya proporción directa entre dos magnitudes, lo que se tiene que cumplir es una igualdad entre dos razones. Es decir, son directamente proporcionales una magnitud A y una magnitud B cuando la razón que existe entre una cantidad de magnitud A y B es igual a la cantidad A' sobre B', es decir, siendo B la correspondiente cantidad de A y B' correspondiente de A'. ¿Ah? Cuando se da esta relación, esta igualdad, decimos que las magnitudes son directamente proporcionales, y es entonces que se usa la regla de 3 para determinar alguna de estas cantidades conociendo las otras tres. Por eso regla de 3, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo en la escuela uno trabaja esto, la comodidad de enseñar la regla de 3 es que uno puede aprender a calcular una de estas cantidades sin necesidad de hablar de despejes, de multiplicar o dividir, cosas así, que a veces decimos pasa multiplicando, pasa dividiendo, pero esencialmente lo que se hace es despejar la magnitud que queremos calcular, la cantidad que queremos calcular, y ponerla en función de las otras tres. ¿Ah? Es muy común, es tradicional en la regla de 3 disponer las cantidades de la siguiente manera: la cantidad A con su correspondiente B y la cantidad A' con su correspondiente B'. Es decir, acá tenemos la magnitud A y la magnitud B, y lo disponemos de esta manera. Entonces, cuando lo que nosotros queremos es hallar una de ellas, por ejemplo, si quisiéramos conocer B', la relación que se da es que B' es igual a A' por B sobre A. Esto es una propiedad que vimos de las proporciones, que decía que el valor de un extremo en una proporción es igual al producto de los medios dividido el otro extremo. Entonces, que un niño recuerde eso es un poco difícil, o en realidad lo que hacemos, si vemos, es despejar B' de acá. Si yo despejo B', ¿no? Por ejemplo, multiplicando del otro lado por B', por A sobre B me quedaría igual a A', dividiendo entre A y multiplicando por B, es decir, la fracción inversa, o la razón inversa, me quedaría B A' sobre A. B por A' o A por B, A' por B, productos conmutativos es lo mismo. Entonces, acá vemos que llegamos a lo mismo. Pero como forma de recordarlo, lo que muchos dicen es, bueno, para calcular un valor, una cantidad de magnitud, lo que se hace es multiplicar cruzado y dividimos ese producto entre el otro valor. Es decir, multiplico cruzado y divido entre el otro valor. Por ejemplo, en el ejercicio que tenemos en la ficha, a modo de ejemplo, nos dice que un ciclista marchando a velocidad constante recorre 210 kilómetros en 15 horas y pregunta cuánto tardará en recorrer
42 kilómetros. Entonces, las magnitudes que están relacionadas ahí son la distancia y el tiempo. Aparece la velocidad mencionada, pero en realidad nos dice que la velocidad es constante. Entonces, cuando la velocidad es constante, nosotros sabemos que hay una relación directa entre la distancia y el tiempo. Es decir, si viajo el doble de tiempo a velocidad constante, voy a recorrer el doble de distancia, el triple del tiempo, triple de distancia y así. Entonces, usando regla de 3 para resolver ese problema, lo que nosotros haríamos es disponer las dos magnitudes en columnas, una sería la distancia y la otra sería el tiempo. Los datos, es decir, la razón conocida es que 75 kilómetros los recorre en 5 horas, ¿tá? Ahí estaría el tiempo en horas, la distancia en kilómetros, y lo que nos da es que nos pide cuánto tardará en recorrer 42 kilómetros, o sea que conocemos la cantidad de distancia, 42 kilómetros, y la incógnita, lo que queremos hallar, es el tiempo que demora. ¿Tá? Disculpen que estoy así, pero tengo la letra un poco lejos. Entonces, usando regla de 3, lo que tenemos es que el valor de x es igual a 5 por 42 dividido 75. Hacen esta cuenta, no sé cuánto da, y ahí les va a dar la respuesta en horas. Después tendrían que ver si lo quieren pasar a horas, minutos, segundos. Bueno, eso es importante, pero lo vamos a dejar por ahí. ¿tá? Este sería el planteo. Bueno, esto en cuanto a regla de 3. Simple porque hay solamente dos magnitudes relacionadas, y directa porque esas magnitudes están en proporción directa. Cuando la proporción es inversa, cuando hay dos magnitudes que están inversamente proporcionales, o que son inversamente proporcionales, lo que se cumple es que el producto de la cantidad A por su correspondiente B es igual al producto de A' por su correspondiente B'. ¿tá? A este producto recordamos que le llamamos constante de proporcionalidad inversa. En ese caso, la regla de 3 se plantea igual, ¿no? La magnitud A, la magnitud B, A, B, A', B', pero si yo quisiera calcular, por ejemplo, B' o A', siempre es lo mismo, ¿no? Se hace multiplicando A por B y dividiendo entre A'. Es decir, en vez de hacer el producto cruzado, hacemos el producto derecho así. Eso es, si miramos desde acá, si yo quisiera despejar B', claramente es A por B dividido A', es decir, divido entre A' de los dos lados y me queda A por B dividido A'. O sea que la regla de 3 inversa es simplemente despejar la cantidad que yo quiero averiguar de esta igualdad, de esta ecuación, ¿no? Pero como les decía, en vez de andar hablando de despejes o de productos por inverso, cosas así, cuando uno lo plantea como regla de 3, sin necesidad de manejar estas propiedades, puede recordar, bueno, multiplico derecho y divido entre los dos. Un problema típico que tenemos acá de ejemplo, nos dice una guarnición de 1500 hombres tienen víveres para 35 días. ¿Para cuánto tiempo tendría si la guarnición aumentase en 500 hombres? Bueno, entonces acá tenemos dos magnitudes que están relacionadas. Una magnitud es los hombres, la cantidad, digamos, esa sería una magnitud, y la otra sería la cantidad de días, el tiempo que le dura la comida. La comida es la misma, hay una magnitud que se menciona la cantidad de comida, pero queda constante. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué relación hay entre la cantidad de gente y la cantidad de días que dura la comida. Acá, como nosotros decimos, hay algunos problemas que se simplifican un poco para que haya proporcionalidad. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, si una persona come
2 panchos, 2 personas comen 4 panchos, por ejemplo. Decimos que hay una proporción directa entre la cantidad de gente y la cantidad de comida que se consume, pero es evidente que no todas las personas comen lo mismo, etcétera, etcétera. Pero uno simplifica el problema y razonablemente puede pensar que si aumenta la cantidad de gente, aumenta la cantidad de comida que se consume en la misma proporción. El doble de gente, el doble de comida, etc. Entonces, si nosotros pensamos en la cantidad de comida y el tiempo que va a durar esa comida, la proporción es inversa. ¿Por qué? Porque si yo aumento el doble la cantidad de gente, la comida es la misma, entonces la cantidad de días que me va a durar esa comida es la mitad. Si se triplica la cantidad de gente, entonces la cantidad de días que me va a durar la comida es la tercera parte y así. Entonces es razonable suponer que la cantidad de gente y la cantidad de días que dura la comida son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, para resolver ese problema podemos usar una regla de 3 inversa. Para eso disponemos las cantidades conocidas en un cuadro como este. La magnitud A, por ejemplo, podría ser la cantidad de soldados, dice, ¿no? De hombres. Cantidad de hombres y los días, o el tiempo, como quieran. Entonces, el dato que nos da es que 1500 hombres tienen comida para 35 días. Y nos pregunta cuántos días durará la comida si se agregan 500 hombres más. Es decir, si tengo 1500 hombres y agrego 500, entonces voy a tener 2000 hombres. Y la pregunta es, ¿cuántos días me va a durar la comida? Entonces, el planteo sería, X, la cantidad de días va a ser igual al producto de 35 por 1500 dividido 2000. Bueno, acá pueden hacer la cuenta. Si quieren, pueden simplificar un poco las fracciones, ¿no? Esto se puede simplificar entre 5, 15 entre 5 es 3 y 20 entre 5 es 4. O sea que tendrían 35 por 3 cuartos, y ahí pueden hacer la cuenta, ¿no? 90, 105 cuartos. Y bueno, es más, si quieren pueden hacer el cociente, pasarlo a decimal y ver cuántos días. Lo que me interesa más que nada es el planteo. Entonces, esto sería la regla de 3, simple porque tiene 2 magnitudes, solamente que intervienen en el problema, inversa porque estas magnitudes están en proporción inversa. Cuando aumenta una al doble o al triple, la otra disminuye a la mitad o la tercera parte. Eso es importante. Como les decía el otro día, no hay manera de decir o de dar una fórmula para saber cuándo 2 magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Eso es como un poquito del sentido común. Yo siempre les digo, ustedes háganse esa pregunta. ¿Qué pasa si aumento al doble una magnitud? ¿Qué pasa con la otra? ¿Es razonable pensar que la otra también aumenta al doble? ¿Es razonable pensar que la otra va a disminuir a la mitad? Si no pueden garantizar eso, entonces no tiene sentido plantear una regla de 3. Entonces hay que analizar primero si las magnitudes están relacionadas o no. Si están relacionadas, si es una relación de proporcionalidad o no. Y si es proporcionalidad, si es directa o inversa. Bien. Bueno, cuando hablamos de regla de 3 compuesta, es otra cosa que tienen ahí en la hojita, la regla de 3 compuesta aparece cuando en un problema intervienen más de 2 magnitudes que están relacionadas. Y lo que nosotros conocemos en estos problemas es la relación entre todas las magnitudes y queremos hallar una cantidad que nos falta. Lo que voy a hacer es analizar un problema que está ahí como ejemplo, resolverlo paso a paso, usando reglas de 3 simples, y después ver que la regla de 3 compuesta, o lo que se conoce como la fórmula de regla de 3 compuesta, en realidad es una consecuencia de aplicar de forma consecutiva reglas de 3 simples, directas o inversas. Hay una recetita ahí
que uno puede memorizar y utilizar de memoria, pero está bueno saber de dónde sale esa receta. Bueno, el problema sería el siguiente. Lo tienen ahí en la ficha también. Para hacer un muro de 180 metros de largo han trabajado 15 obreros durante 12 días a razón de 10 horas diarias. ¿Cuántos días emplearán 32 obreros en hacer un muro igual de 600 metros de largo trabajando 8 horas diarias? ¿Ah? Y entonces, en este problema tenemos varias magnitudes. Los metros de largo del muro, la cantidad de obreros, los días que trabajan y la cantidad de horas que trabajan por día. Es decir, tenemos la longitud del muro, la cantidad de obreros, tenemos los días de trabajo y las horas por día. ¿Ah? 4 magnitudes. Los datos que nos dan son que para hacer un muro de 180 metros, la longitud está medida en metros, 15 obreros tardan 12 días trabajando 10 horas diarias. ¿Ah? Esos son los datos. Y lo que se nos pregunta, lo que queremos hallar, es cuántos días tardarán 32 obreros para hacer un muro del mismo tipo, pero con 600 metros de largo y trabajando 8 horas diarias. ¿Tá? Estos obreros están agremiados, jornada de 8 horas, entonces no pueden trabajar 10. Y acá vemos que aparecen varias magnitudes. Yo los dispuse así porque esta es la forma que queda más práctico para después aplicar el método. Lo que uno hace si no conoce la regla de 3 compuesta, es decir, intuitivamente, lo que va haciendo es tratar de calcular cómo afecta cada variación a la cantidad de días. Es decir, lo que me importa es qué pasa si yo trabajo menos horas por día o más horas por día, qué pasa si yo pongo más obreros, qué pasa si el muro es más largo, y de esa manera ver cómo se va alterando la cantidad de días. ¿Ah? Y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a dejar quietos los obreros, vamos a dejar quietos las horas, vamos a pensar qué pasa si yo tengo que hacer un muro de otra longitud. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué relación hay entre la cantidad de días y la longitud del muro. Supongamos que hay la misma cantidad de obreros y que trabajan las mismas horas por día. Es decir, solamente me interesa esta relación entre estas dos magnitudes. Pensamos un poquito. Si tengo que hacer un muro del doble de largo, con los mismos obreros, las mismas horas, es razonable pensar que me lleve el doble de tiempo. Si fuera el triple de largo, el triple de tiempo. O sea que es razonable pensar que entre estas dos magnitudes existe una relación de proporcionalidad directa. Como hay una proporcionalidad directa, podemos aplicar regla de 3 simple, directa. Y en esta hacemos así. Decimos 180 metros se hacen en 12 días, 600 metros me van a llevar X días. Y como vimos recién, para hallar X, como es una regla de 3 simple, directa, lo que yo voy a hacer es multiplicar para hallar X 12 por 600 dividido 180. Acá yo podría hacer la cuenta, calcular el valor decimal si quiero o simplificar la fracción, pero lo voy a dejar así. Vamos a escribir esto de esta manera. 12 por 600 dividido 180. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta magnitud ya la consideré y después de considerar la variación en esta magnitud, yo llego a que el valor de X es 12 por 600 dividido 180. Vamos a anotar eso por acá. X es igual a 12 por 600 dividido 180. ¿Ah?
Entonces, podríamos decir que acá, esto ya lo consideré y ahora ya estoy pensando en un muro de 600 metros con 15 obreros, 10 horas por día, me llevaría ya no 12 días, sino 12 por 600 dividido 180. Es decir, acá ya se modificó la cantidad de días. Entonces, lo que voy a hacer es volver a plantear el problema, pero viendo cómo afecta otra magnitud. Repito, estoy dejando esto así para que se vea al final de dónde sale la fórmula que conocemos como regla de 3 compuesta. Entonces, vamos a analizar qué pasa con los días, cantidad de obreros. Suponiendo que el muro es el mismo, suponiendo que trabajan las mismas horas por día. Si yo tengo que hacer una obra con cierta cantidad de obreros, me lleva cierta cantidad de días. Es razonable pensar que si duplico la cantidad de obreros, voy a demorar la mitad del tiempo. Esto, insisto en esto, hay tareas que por más que yo triplique la cantidad de obreros, no voy a disminuir la tercera parte del tiempo. Pero en términos de simplificar, podemos pensar que es razonable, que cuanto más gente tenga yo trabajando, la cantidad de días que demoro va a ser menos. ¿Sí? Tengo el doble de gente, la mitad de días y así. Entonces es bastante razonable pensar que entre estas dos magnitudes, entre estas dos, hay una relación de proporcionalidad inversa. ¿Está? Inversa. Entonces yo puedo calcular el valor de x usando la regla de 3 simple inversa. Sería así el planteo. Trabajando con 15 obreros, demoro 12 por 600 dividido 180. Trabajando con 32 obreros, demoro x. ¿Ah? Bueno, la regla de 3 inversa es multiplicar derecho y dividir entre 32. ¿Ah? Entonces nos queda x es igual a 12 por 600 sobre 180 multiplicado por 15 y dividido entre 32. Lo pongo de esta manera para que se vaya viendo cómo se va alterando el valor de x. ¿Ah? Si ustedes quisieran hacer la cuenta, pueden hacer. Entonces, cuando yo considero la cantidad de obreros, se va a modificar multiplicando por 15 sobre 32. ¿Está? Entonces, podemos decir, bueno, ya consideré la cantidad de obreros, y la variación en la cantidad de días fue, vamos a poner el mismo color, así. Es decir, trabajando un muro de 600 metros con 32 obreros, demoraría esta cantidad de días. Si trabajara todavía 10 horas por día. Entonces lo que nos falta ver todavía es cómo afecta el número de días la cantidad de horas por día que trabajo. Otra vez hacemos el mismo razonamiento. ¿Cuál sería? Si yo tengo un trabajo dejamos quieto la longitud, ¿tá? Es el mismo muro con la misma cantidad de obreros. Si esos obreros trabajan más horas por día, es razonable pensar que van a demorar menos días en hacer el trabajo. Si trabajan menos horas por día, van a demorar más días en hacer el trabajo. Es decir, si trabajan la mitad de horas, demorarían el doble de días y así. Entonces, es bastante razonable pensar que esta relación también es inversa. Es decir, los días y las horas por día, los días que demoro y las horas por día son dos magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, puedo aplicar otra vez regla de 3 inversa y sería así. Trabajando 10 horas por día, demoro 12 por 600 sobre 180 por 15 sobre 32. Trabajando 8 horas por día, x. Como es regla de 3 inversa, el valor de x se obtiene multiplicando esta cantidad
por 10 y dividiendo entre 8. Es lo mismo que multiplicar por 10 sobre 8. Entonces me quedaría así. 12 por 600 dividido 180 por 15 sobre 32 por 10 dividido 8. Bueno, este sería el resultado. Si quieren hacer la cuenta, pueden hacer la cuenta. A mí no me interesa tanto el valor, sino que podamos ver que cuando yo voy resolviendo este problema paso a paso, lo que voy llegando es a una fórmula, que es la que ustedes tienen ahí en la ficha, un método, digamos, para hallar el valor de una cantidad desconocida. ¿El método cuál sería? Bueno, primero disponemos todas las magnitudes en columnas, magnitudes homogéneas, es decir, longitud con longitud, obreros con obreros, días con días, horas y horas. Después, en segundo lugar, analizamos qué relación hay entre la magnitud que quiero hallar, la cantidad que quiero hallar, qué relación hay entre esa magnitud y las otras. A mí no me interesa en este problema qué relación hay entre la longitud del muro y la cantidad de obreros. Hay una relación, pero no me interesa. Lo que me interesa es qué relación hay entre todas las magnitudes con la magnitud que yo quiero hallar. Así que lo primero que hago es analizar eso. Bueno, esta con esta es directa, esta con esta es inversa, esta con esta es inversa. ¿Cómo voy a obtener el valor de x? Fíjense. El valor de x se obtiene multiplicando la cantidad correspondiente. Vamos a recordar que acá al principio era 12. El problema planteado al principio era 12. Entonces multiplicamos 12 por las razones directas de las cantidades que son inversamente proporcionales. Es decir, las que son inversamente proporcionales las dejo así, como aparecen acá. 15, 32, 10, 8. Y las razones inversas de las magnitudes que son directamente proporcionales. Esto es como un poquito contra la intuición. Es decir, las que son inversas, hablando en criollo, ¿no? Las que son inversas las dejamos como están. Y las que son directas las invertimos. Entonces, 180, 600. Esta magnitud es directa, entonces lo doy vuelta. 600, 180. Obreros es inversa. Entonces lo dejo como está. 15, 32. Horas por día es inversa. Lo dejo como está. 10 en 8. ¿Está? Bueno, entonces este sería el método para resolver un problema usando regla de 3 compuesta. Disponer las magnitudes en columnas, analizar qué relación hay entre la magnitud desconocida con las otras, multiplicar la cantidad correspondiente por las razones inversas de las magnitudes que son directamente proporcionales y las razones directas de las que son inversamente proporcionales. En lenguaje menos formal, las que son directamente proporcionales las doy vuelta, las que son inversamente proporcionales las dejo como están. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda la preguntan en clase y si no son de mi clase pueden comentar para aclarar cualquier cosa.